Muy buenas tardes, bienvenidos al Universo por Descubrir. Soy Sergio Ruiz. Una tarde más, un directo más. Vamos también con nuestro querido Steve Loxe y Rafa Fernández. Rafa Fernández, Steve Loxe, en busca de la verdad y física de la creación. Bienvenido a ambos. Gracias por estar con nosotros esta tarde, a todos los que estáis en el chat, a todos los que veréis después el programa. Y hoy continuamos un poquito más con los cambios personales que tendríamos que tener para ese contacto extraterrestre. Ya se quedaron ciertas cosas en el tintero y hoy vamos a seguir con ellos. También Rafa nos va a traer algún que otro caso que, como veis, afecta directamente de una persona a cada individuo, no individualmente o incluso grupalmente ha habido casos. Y después veremos esos casos tan interesantes. Steve, bienvenido. Rafa, bienvenido. No sé cuál de los dos. Steve. Bueno, un saludo también a todo el mundo. Buenas noches, buenos días, donde estéis. Y es un placer volver a estar contigo, con vosotros todos. Buenas, tenemos un eco. A ver si lo puedes poner. Hola. Bueno, no sé. Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Buenas tardes a todos. Hola, Steve. Hola, Sergio. Hola a los que estáis ahí detrás, que sé que es un tema apasionante lo que vamos a hablar hoy. Evidentemente, traigo yo pues algunos casos, incluso algunos ejemplos sobre el título que estamos tocando hoy. Esos cambios, ¿no? Esos cambios psicológicos que tienen las personas que han tenido contacto o han tenido alguna historia de algún tipo. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Steve, sin más dilación, ¿dónde nos quedamos ayer? ¿Con qué vamos a empezar? ¿Qué les podemos decir a nuestros amigos? Sinceramente, desde un punto de vista serio y de la psicología, por supuesto. Claro, estábamos hablando, empezamos el tema para, a ver cómo lo describo un poquito. Bueno, hacer una imagen, crear una imagen sobre por qué no estamos preparados para un contacto real a la luz del día, oficial, ¿sí? Como humanidad, no como una persona sola, como humanidad, como un grupo. Estábamos ayer hablando de la ansiedad grupal, la ansiedad que crea la idea simplemente que vamos a tener un contacto, por ejemplo. Y estuvimos hablando también de unos temas que al parecer nos están preparando para algo, nos están preparando, que hay eventos, hay noticias que salen y que esto afecta y moldea de en cierto modo la opinión pública. Entonces, hasta un cierto nivel nos están preparando mentalmente de que estemos aceptando esta idea y que no nos sorprenda de golpe, digamos así, un contacto inminente, podría decir. Entonces, estuvimos hablando de los antecedentes y rápidamente os lo recuerdo que se trataba de relaciones intergrupales previas. Si recordáis, si no, pues mirad el vídeo anterior, el de ayer. Cogniciones intergrupales previas y luego hablábamos de la estructura de la situación, si recordáis, grado de estructuración, tipo de interdependencia, composición del grupo y estatus relativo de cada grupo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos veíamos unos a los demás? Y aquí es donde aparece lo que nosotros llamamos, pues, prejuicios, y me parece que he mencionado un poquito sobre estereotipos, ¿sí? Entonces, esto causa, como decía, que teníamos un sistema de creencias, porque realmente un estereotipo, ¿qué es? Es un conjunto de creencias sobre el grupo o el exogrupo. ¿Recordáis que decía endogrupo y exogrupo? Nuestro grupo, endogrupo, su grupo, exogrupo. Entonces, nos quedamos que tendría que continuar con consecuencias ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa
Ahora después, digamos así, ya ocurre una ansiedad. O sea, ¿qué pasa a causa de la ansiedad intergrupal? Entonces, si me permites, continuamos. Y dice así que las consecuencias, en cuanto a las consecuencias, se supone que en general la activación debida a la ansiedad amplificará las respuestas dominantes. La primera de estas respuestas es la evitación. Claro, ¿Evitar el suceso? evitar el suceso. Evitar el... Lógicamente, evitando el suceso. Sí, sí. ¿O negándolo Es decir, en este caso? claro, es decir, que yo no quiero saber nada de eso. No quiero verlo, no quiero estar, no quiero participar, no quiero nada de eso. Y claramente que si analizamos más a fondo, aparece el fenómeno de disonancia cognitiva, porque justamente cuando uno me cuente a mí que sí que existe vida extraterrestre, esto es un conflicto de ideas con mi sistema, con mis esquemas mentales, porque yo digo, no cabe aquí, yo no tengo esa información. Entonces yo lo rechazo. Entonces, como forma de reducirla, o sea, que la evitación como forma de reducir la ansiedad, porque esto quiere decir que es un sistema de defensa, es un mecanismo de defensa. Ok, y en su efecto, el terminar la interacción tan pronto como sea posible. ¿Sí? Es decir, terminarlo, me refiero. Otra de las consecuencias será la amplificación de las normas que se seguirán de forma rígida y exagerada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo no puedo evitar el contacto, no puedo evitar ¿sí? Una interacción intergrupal, entonces también con el mismo fin, para reducir la ansiedad, yo estoy exagerando normas. Es decir, vale, si tiene que ser, entonces tiene que ser así, 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 así. Yo pongo normas. ¿Ok? También podríamos decir que esas normas serían las que impondrían los sistemas gubernamentales y Por así, ejemplo. y aún así exagerándolas, o nosotros mismos diciendo vamos a coger agua, vamos a coger tal. Por ejemplo, sí, podríamos verlo que viene el fin del mundo, ¿no? O que es una invasión, y si es una invasión, entonces yo tengo que prepararme para eso, ¿ok? Como es algo inevitable. Bien, entonces, dice, sostienen que las normas de interacción intergrupal en general prescriben conductas superficiales y formales que sirven para reducir la ansiedad. O sea, estas normas, ¿sí? Las normas de interacción. Cuando no existen normas para la interacción intergrupal, se emplearán las normas que se usan con los miembros de grupo poco conocidos. Si dichas normas se caracterizan por desconfianza y la sospecha, esta se extremará. O sea, en el grupo dentro ya tenemos normas. En la sociedad tenemos normas. Por ejemplo, pues no matarás, por decir, ¿no? En ese caso, se extremará esa norma, se pondrán, como por ejemplo, podríamos decir, no en caso de extraterrestres, sino en caso aquí terrestre, digamos, cuando hay disturbios locales, ¿verdad? Entonces se extreman las normas para decir controlar los disturbios. Por ejemplo, podrían entrar la ley marcial, por decir una cosa, ¿sí? Esto es un extremo de unas normas, para que me entendáis. Entonces, y lo mismo sucederá si la norma es la de reserva, que se exagerará. Sí, entonces, quiere decir que... Dame un segundo. Steve. Ok, sí, sí, perdón, no, tenía que leer aquí una explicación. Sí, no, pero quería preguntarte con respecto a todo lo que estamos hablando. Sí.
ese momento es el clásico que siempre vemos, porque lo que hay que explicar, ¿verdad, Rafa, verdad, Steve? Que lo que estamos hablando ahora mismo es una hipotética posibilidad de que esto fuera muy chocante para el ser humano, como sí será, posiblemente. Y lo primero que habría que decir, y ahora continúas, Steve, es que lo que sí haría falta sería un grupo de psicólogos, ¿no? Y un grupo de personas ayudando a la población en ese momento. Es lo que estamos haciendo, supuestamente, ahora mismo. Es que quiero dejarlo claro para que todo el mundo que esté viendo estos vídeos, que sepan que estamos hablando seriamente de lo que podría ser y puede suceder. Y ante todo, ayuda a los demás, ¿no? Entonces, sí, quería decir que entonces cuando se tienen expectativas de consecuencias negativas, es decir, vamos a prever algo que ese contacto será negativo. O sea, tenemos expectativas negativas, ¿ok? Entonces, en ese caso, también se corre el riesgo de conducta preventiva, ¿sí? Así, un temor a la hostilidad del otro grupo puede llevar a una agresión preventiva, ¿sí? Y esto lo hemos visto en la historia, en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones. Por tener miedo a un grupo desconocido, hemos llevado a cabo soluciones preventivas, es de como decir un ataque preventivo, y se ha equivocado el tema. Y os puedo dar un montón de casos. Por ejemplo, dame un segundo, ¿dónde estará esto? Aquí no lejos. En el tema de pensamiento de grupo y casos históricos. ¿Por qué no me lo apunté yo para saltar directamente allí? Demasiados libros, Steve. Sí. Aquí estará, espera. Polarización, pensamiento de grupo. Muy bien. Aquí está. Para daros concretamente no lo que yo me vaya a inventar o decir alguna tontería, ¿no? Sino que ocurrieron, por ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está. Vale, muy bien. En el 41, el almirante Kimmel, comandante jefe de la flota del Pacífico, lo que pasó en Pearl Harbor, por ejemplo. Esta era una cosa. La otra es en el 50, presidente Truman, en Corea del Sur, con... muy bien, dicho para el paralelo 38, que se conocía como territorio de Corea del Norte. Dicho paralelo había sido establecido en Naciones Unidas como frontera oficial entre los dos Coreas. Y Truman, sin contar con el apoyo de la ONU, tomó decisión unilateral y supuso una escalada de guerra en Corea. ¿Recordáis eso? El otro, en el 60, Kennedy. Sus asesores deciden autorizar a la invasión de Bahía de Cochinos por parte de un ejército de exiliados cubanos propuesta por la CIA. La previsión era un triunfo fácil, dada la falta de medios y la mala organización de las fuerzas revolucionarias cubanas. Pensaron eso. El resultado fue que las milicias y las FARC aplastaron al ejército invasor. Otro, en el 64 y 67, presidente Johnson en Vietnam. También lo conocéis. Otro, en la década de los 70, escándalo de Watergate. También son ejemplos parecidos de pensamiento de grupo, que esto quiere decir es un fenómeno donde el grupo se piensa invulnerable y que toma decisiones no muy elaboradas, no muy... ¿sabes a qué me refiero? Que no hay una
no toman en cuenta opiniones expertas, por ejemplo. Toman las opiniones sin Propio. preguntarle a los expertos Sí, de por sí mismas. Y esas prácticamente nos han llevado siempre a lo mismo, a la guerra. Sí. No es que nosotros estemos hablando, como dicen por aquí en el chat, de que siempre estamos pensando en guerra. No. Simplemente es que son ejemplos que se han dado efectivos ante una situación en la cual es un shock muy importante. Y eso, Fíjate. desgraciadamente, está afincado normalmente en choques entre naciones. Fíjate ahora qué ocurre, que hay unas consecuencias cognitivas, digamos, que hemos dicho consecuencias conductuales, por ejemplo. Hay unas consecuencias cognitivas. Hay un fenómeno que se llama el error último de atribución. Esto se llama, propuesto por Pettigrew, un investigador. Lleva a culpar más a los miembros del exogrupo por sus conductas negativas y a no tener en cuenta sus conductas positivas o atribuirlas a factores externos. Aquí igual no entiende todo el mundo, pero ejemplo, en una negociación entre dos grupos han hecho propuestas que nos benefician porque les hemos presionado. No sé si me entiendes. ¿De qué forma le hemos presionado o podemos presionarle? A ver, que el tema aquí a lo que se refiere que echamos la culpa sobre el otro, sobre sus actos negativos, pero no tomamos en cuenta los actos, las conductas positivas. Y si hay unos factores, digamos, si hay un logro, por ejemplo, entonces consideramos que de hecho nosotros los hemos presionado para lograr tal cosa, cuando puede que no sea así. También es parte del pensamiento grupal. Entonces, es un error, por eso se llama error último de atribución, porque atribuimos el logro a otras cosas, no a lo que son realmente. Y siempre porque nosotros no aceptamos quizá la realidad. Claro, claro, claro. Luego, en segundo lugar, se darán sesgos motivacionales, que es importante, que implican la defensa frente a las amenazas a la autoestima y la interacción, y el aumento de las atribuciones defensivas o dirigidas al autoensalzamiento. ¿Sí? Ello lleva, por ejemplo, a la justificación de las conductas negativas hacia el exogrupo. Es decir, que si yo o mi grupo decidimos, no, tenemos que defendernos porque nosotros somos mejores y la autoestima nuestra tiene que mantenerse alto y somos los mejores, somos los más potentes, los más poderosos, es el autoensalzamiento. Esto justifica la conducta negativa porque eran amenaza. Por eso yo tengo que hacer un ataque preventivo. ¿Y esto dónde lo vemos? Hoy mismo lo vemos en el conflicto. Sí, y no solamente. Entonces, también ante la amenaza a la identidad de grupo, como ayer hablé un poquito de la identidad, que nos identificamos con un grupo. Entonces, cuando nos fusionamos con el grupo, yo ya no soy un individuo porque pierdo mi, como he dicho, despersonalización. ¿Sí? Me despersonalizo. Ya no soy yo, sino soy el grupo. Entonces, cualquier cosa va en contra del grupo, va contra mí. ¿Sí? O si va contra mí, va contra el grupo. ¿Sí? Es una fusión. Entonces, yo tengo una identidad con el grupo. Si hay una amenaza contra el grupo, hay una amenaza contra la identidad mía. ¿Sí? Entonces, se dará un aumento del favoritismo. O sea, que yo favorezco a los demás miembros de mi grupo. ¿Ok? A través de establecer diferencias en la evaluación del propio grupo y el exogrupo. Es decir, que hago las diferencias más grandes. Ellos son malos, nosotros somos los buenos. Ellos han venido por algo en concreto que no nos han dicho, ¿verdad? Y
Y nosotros Exacto. seguimos, sí, sí. Hay mucho más, aquí no voy a meterme en todo el tema, pero hay una última parte de Ujú. aquí, de este libro, que es el prejuicio como emoción social. Y fijaros que es a través de la teoría de la autocategorización, perdón, dice, pone en cuestión el concepto tradicional de prejuicio como actitud negativa hacia un grupo, considerada como la base de las conductas discriminatorias. Desde esta concepción tradicional, el aspecto evaluativo de la actitud prejuiciosa deriva de las creencias estereotípicas acerca de un grupo. ¿Veis? Por ejemplo, de los rasgos que se le atribuyen y de la evaluación asociada a ellos. Según Smith, que hay un investigador, de esta manera solo se presta atención a los aspectos evaluativos de las creencias, sin establecer diferencias entre los diversos exogrupos. Es decir, solamente prestamos atención a nuestras creencias, lo que nosotros creemos que ellos son, y ponemos a todos ellos en el mismo saco. ¿Ok? Generalizamos, porque además los estereotipos generalizan, o sea que no toman en cuenta individuos positivos, sino que toman todo el grupo como igual, ¿sí? Lo meten a todos en el mismo saco. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Así. Pues solo interesa resaltar la evaluación negativa que comparten. No nos interesan sus partes positivas, solo nos interesan las partes negativas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener razón o motivo para la autodefensa o para un ataque preventivo. ¿Sí? Entonces, también a la hora de describir la conducta discriminatoria, solo se tiene en cuenta el hecho de que refleja evaluaciones negativas sin matizar las distintas emociones que pueden suscitar los grupos, que a su vez podrían traducirse en conductas diversas. ¿Observáis? Es decir, el tema es complejo. Estudiar la sociedad no es fácil, porque aquí son muchos, digamos así, muchos mecanismos y dinámica dentro de un grupo y entre los grupos, hablando solamente entre naciones en la Tierra. Pero fijaros que nosotros humanos en la Tierra tenemos aproximadamente el mismo estilo de juicio, el mismo estilo de prejuicios, por ejemplo, el mismo estilo de pensamiento, aunque pertenezcamos a diferentes naciones. ¿Ok? Ahora, no hablo de cultura o costumbres, hablo de juzgar el bien y el mal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un tema es muy serio para ver que nosotros cómo somos y cómo deberíamos ser si realmente queremos que la humanidad avance y que tengamos un contacto positivo, no negativo, porque no necesariamente va a ser negativo. ¿Cómo sabemos quiénes son los que van a venir? Ahora, claro, está la parte conspiratista, que van a venir los malos para tomar el control sobre la tierra. No sabemos, pero justamente para evitar ser subyugado, tenemos que despertar igualmente. Pero tenemos en la historia muchos casos y me gustaría que Rafa añadiera aquí algo ahora. Y luego yo, para explicar un poquito en qué sentido tenemos que cambiar. ¿Ok? Porque está la teoría de la mente que me gustaría explicar un poquito. Perfecto. Pues Rafa, con todo lo que ha dicho, supongo yo que tú tendrás esos casos que puedes llegar a prácticamente analizar lo que ha dicho Steve, ¿verdad? Sacándolo de cada caso, ¿no? De coger esas connotaciones que ha dicho Steve y esa explicación
trasladarla a casos, ¿no? Que tú conozcas. Hay un caso en la historia muy conocido, que fue el caso del almirante James Cook. El almirante James Cook se sabe que hizo muchos viajes. Bueno, hizo tres, sí, fueron 3 viajes, que en realidad el último no lo terminó. ¿Pero por qué no lo terminó? No lo terminó porque su vida lo mataron en Kealakekua Bay. Este señor, pues era un almirante pues, que viajaba por el mundo basándose en cartografías españolas del Índico, del Pacífico. Este señor, cuando llega a Hawái, pues ya había tenido un primer contacto, ya los marineros de Cook pues habían hecho de las suyas en Hawái, pero bueno, primero los toman como a dioses, Y el resultado final fue, hay varias teorías de cómo murió, ¿vale? Porque esto no está muy cierto, sí se sabe que murió en Kealakekua Bay, pero lo que sí se sabe es que los indígenas mataron a James Cook por miedo, por desconocimiento, porque no sabían qué era lo que iba a seguir viniendo. O sea, ellos veían como llega a Hawái este almirante, les promete una serie de cosas que luego no cumple, evidentemente. Los británicos eran así en aquel momento. Pero ellos, los indígenas, empiezan a pensar. ¿Y si viene con armas? ¿Y si vienen con más dioses? ¿Y si vienen con más tal? ¿Y si exterminan la vida? Entonces, por miedo, se lía una batalla campal, nada más, poner este señor el pie en la tierra, vamos, o sea, en el suelo, ¿no? En Kealakekua Bay. Los indígenas lo matan y se acabó la historia. Lo matan por miedo, porque desconocen qué es lo que va a seguir viniendo. Se cuenta que el motivo también es que los indígenas no sabían de dónde venía este señor, de qué tierras, que habían las tierras del capitán o del almirante en este caso, o el capitán Cook, no se sabe. Y tienen una reacción negativa. Evidentemente se desata una batalla campal, muere el capitán Cook apuñalado, apaleado, y los británicos tienen que abrir fuego contra la población civil de Hawái, ¿no? Pues esto sería uno de los casos de actuar por miedo, por pánico. Y esto es historia, esto no nos lo hemos inventado, lo podéis comprobar en cualquier sitio, ¿no? Por otro lado, conozco casos donde yo he podido investigar sobre el fenómeno OVNI, pero no que me los han contado, sino que yo he podido investigar. Y lo que te puedo decir es que, en primer lugar, les cambia la vida, pero les cambia la vida de verdad. O sea, de ser gente extrovertida, viajantes, aventureros, dicharacheros, personas que siempre te están haciendo reír, se vuelven en personas solitarias y recluidas por miedo. Porque ellos cuando ven, ¿no?, han visto lo que han visto, lo que ocurre es que te lo explican y tú ves en la persona un sufrimiento, ves pánico a volver a vivir esa situación. Entonces, por pánico, ellos se recluyen. Cuando estas personas te cuentan estas cosas, muchos de los que estáis aquí podéis pensar, bueno, sí, esto es por un fin económico, pingües beneficios. No. Estas personas se recluyen en su casa. Y salvo que tengan mucha confianza en ti, te lo van a contar. Si no, no te lo van a contar. Con lo cual no hay pingües beneficios detrás de todo esto, sino todo lo contrario. Lo que huyen es de incluso recordar lo que ha podido pasar o rememorar, ¿no?, lo ocurrido, ¿no?, de una forma u otra. ¿Con esto qué vengo a decir?
pues que venga a decir que hay muchos casos, y no solamente los que he investigado, sino hay casos, por ejemplo, que cambian su esquema mental, ¿no? Su mundo. Hay algunos que se vuelven que cambian o tienen ese cambio a lo místico, ¿no? A lo fuera de lo carnal, ¿no? Sino a lo más místico, ¿no? Y se convierten en personas diferentes totalmente. Esto nos da un claro ejemplo de que algo ocurre, o sea, algo le ha ocurrido, pero ya no que hayan tenido un contacto extraterrestre, no, sino que hay personas que por un accidente, yo tuve un accidente de moto, me partí un brazo y mi moto está ahí abajo, lleva 2 años y medio parado, o sea, parado. Mi moto está parada, tengo una moto grande, ¿eh? Ahí está. No por me rompí el codo, o sea, gracias a Dios no me tuvieron que poner clavos ni nada. Simplemente fue una caída, parado prácticamente, me rompí el codo y siempre estoy, bueno, a ver si le arreglo los frenos porque le hace falta unos ajustillos, la tengo ahí en el garaje. Le hace falta unos ajustes, a ver si le arreglo los frenos, a ver si tal, a ver si cual, a ver si esto, a ver si lo otro, a ver si... Nunca lo hago. ¿Por qué? Porque yo tuve un cambio. O sea, tuve un cambio de verme peligrosamente afectado mi vida. Y además con la propina de un codo roto, que eso me tuvo impedido durante 2 meses. Y claro, el recordar esa situación, yo creo que sí, que yo más o menos, y ahora pues, fíjate, lo digo, no lo he hecho todavía, pero que yo más o menos psicológicamente pues estoy pues, oye, pues a ver si bajo y tal, y seguramente lo haré, seguramente porque ya ese miedo ya se me ha ido de esos, pues mira, desde que, pues un poquito antes de nacer mi hijo va a cumplir 3 años, pues va para 4 años, que tuve un leñazo. ¿Qué quiere decir? Que los casos fortuitos y cosas que son realmente que te pueden afectar a hacer un cambio de conducta, pero un cambio de conducta radical. Lo de la moto es pura anécdota, pero lo que sí he podido estudiar es que la gente que han tenido supuestos, a ver, yo hablo de supuestos porque ellos me lo han contado, yo quiero creer en ellos, pero son personas que les ha cambiado la vida. O sea, de que hablar con la mujer y que te dicen, pues mi marido era rockero y se iba pues con sus amigos para aquí, para allá y tal y cual, le gustaba viajar, ha estado en Brasil, ha estado en la selva del Amazonas, ha estado... Y desde ese incidente fortuito que ha tenido, avistando esos seres que han tenido un contacto con él, ese señor, encontrar trabajo le ha costado mucho. Una vez que han encontrado trabajo, lo conservan como oro en paño porque cambiar de rutina a ellos les supone algo muy grave. Es decir, si ellos los sábados van a comer a casa de los suegros, el sábado no lo lleves al campo, porque no va. Porque es que no va. O sea, los cambios rutinarios, los cambios fortuitos de hábitos, no lo van a hacer. Y esto se refleja en la cara de la persona. Tú hablas con la persona y cuando te está contando todo esto, se les saltan las lágrimas, les sudan las manos, se ponen nerviosos, nada más que hacen que rascarse o frotarse las manos y estar intranquilos mirando por la ventana, se levantan, que tú estás sentado entrevistándolos y te estás dando cuenta que algo ocurre, que algo no va bien. En esta persona algo no va bien. Y por norma, muchos cortan la conversación de forma tajante. Dicen, bueno, ya está, hasta aquí puedo contar, porque no es que seres superiores no le dejen hablar, no, sino porque lo están pasando mal. Están pasando mal. Tengo varios casos de Cataluña, de la zona de la provincia de Barcelona, donde yo recuerdo uno de los afectados es que sudaba. Y estábamos en una cafetería, que no, era invierno, no es que había calefacción allí para quitarse la chaqueta y ponerse manga corta, no, sino estaba bien de temperatura, pero este señor sudaba. Sudaba, además el pelo se le mojó, yo me fijé, las manos y nada más que miraba
miraba, abrían la puerta y se giraba, o sea, que yo decía, madre mía, qué exagerado, si está actuando para darle un Oscar, pero no, no. La mujer tenía la mano así en la cara, lo miraba, me miraba a mí y de vez en cuando hacía muecas y gestos como diciendo lo mal que lo está pasando este hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo aquel contacto que ha habido con supuestos contactos, ¿no?, de extraterrestres o seres extraños con personas de este mundo, lo pasan mal. La gran mayoría lo pasan muy, muy mal. Luego hay otros que no, que lo asimilan, que igual le dan otras fobias, otras historias, pero lo que sí puedo decir es que no buscan un beneficio económico ni buscan absolutamente nada. Yo, claro, todo esto es muy así, ¿no? Porque sería bonito decir, mira, pues estas son las imágenes, yo grabé a este señor, porque es que no me permiten, ni te permiten tan siquiera que los puedas sacar ni en YouTube, vamos, o sea, en YouTube menos, ¿no? Que lo va a ver muchísima gente, ¿no? ¿Por qué? Por miedo. Miedo, pánico, pero no el miedo al que dirán, sino el miedo a recordar y a que uno de ellos me decía, es que parece como si, hablando de esto, es como si fuese a ocurrirme otra vez. Ya lo revivía. Como si fuese a ocurrirme otra vez. Y estaba atento a la puerta, abrían la puerta y él se giraba y parecía como que siempre estaba alerta, como... Y yo en varias ocasiones tuve que decir, señor fulanito, ¿no? Tal vez, no pasa nada. Vamos a ver, lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, pero bueno, espero que no vengan aquí unos seres, como usted me está describiendo, a un bar a echarse una cerveza. No tiene sentido, vamos a ver todo de aquí y no es muy normal. Y ya pues el hombre entraba un poco en razón, pero dentro de la razón entró de golpe en la sin razón y cortó la conversación. Pero me dijo, bueno, yo si quiere pago yo, usted, pero yo me voy. No se preocupe. Y a los pocos días, bueno, a unos días ya más tarde, yo tuve que acudir a su casa porque dijo que la condición era que yo lo entrevistaba en su casa. Y solo, es decir, que no viniese nadie, que él solo se fiaba de poder hablar conmigo y poco más. Esto es para que veamos todo lo que está diciendo Steve. O sea, son ejemplos de lo que acaba de contarnos y que un investigador, o ya no solamente del fenómeno OVNI, sino de los que han vivido una catástrofe, una guerra, ahí lo tenéis, ¿no? O sea, es Steve un poco el que nos ha dado el concepto de qué es lo que pasa y este es el caso, los casos reales. Aquí Fabián comenta, bueno, hace una pregunta, si me permitís, que si, a ver si esto es disonancia cognitiva. Aparecen varios fenómenos en un encuentro de este tipo. Primero, sí hay una disonancia cognitiva porque el hecho no cabe dentro en su realidad, pues entonces causa un conflicto de ideas. Pero luego aparece un mecanismo de defensa y como no tiene estrategias de afrontamiento a tal evento porque sencillamente no cabe dentro de su mundo, eso no le da soluciones, no tiene soluciones. Como la persona está sin soluciones en un encuentro de este tipo, sobre todo si es negativo, imagínate, entonces aparece el miedo, mucho miedo y pánico, etcétera, etcétera. Entonces, tal como dice Rafa, absolutamente estas personas existen y lo pasan mal, sobre todo si el encuentro ha sido negativo o sencillamente cuando no tienen ningún tipo de esquema, ningún tipo de estrategia de afrontamiento de esta ansiedad o de este miedo, entonces lo pasan con pánico y no quieren volver a experimentarlo, aunque digamos no le han hecho nada a esa persona, sencillamente hubo un contacto cara a cara, pero no lo tocaron, no lo abducieron, no pasó nada, digamos, grave o un abuso contra esa persona, pero simplemente porque la persona no tiene una, como he dicho, una estrategia de afrontamiento, porque es una situación
jamás experimentada, no tiene modelos de comportamiento en tal situación. ¿Sí? ¿Cómo me voy a comportar con un ser de otra dimensión, por ejemplo, o de otro planeta, que a mí se me parece que no es humano, pero es inteligente? ¿Sabéis dónde está aquí el problema? Justamente aquí está el problema, que nosotros pensamos que no puede existir otro ser inteligente como nosotros. Todos los demás o son animales o menos inteligentes que nosotros. Si son menos inteligentes que nosotros, imagínate que aparece un animal extraterrestre, que es animal, con la categoría de animal, no autoconsciente. Esto no representa demasiada amenaza para el ser humano, porque encontraríamos el modo de cómo defendernos de un animal, si aunque sea feroz, ¿sí? Pero si es un ser inteligente, uy, 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 ¿qué podría ese ser desarrollar en contra nuestra? Imaginaos, sencillamente tendríamos un mecanismo de defensa tan alerta que sencillamente no podríamos permitir ningún tipo de intervención o contacto directo. ¿Sí? Quiero haceros una pregunta. Sí. Steve, ¿por qué al hablar de todo esto no hablamos de contacto benigno? Siempre Eso iba a proponer ahora también. vas a decir, ¿verdad? Esas pautas que deberíamos de seguir, ¿verdad? Sí. Ok, fijaros, tal como tenemos nosotros la mente y cómo nos hemos desarrollado desde pequeños, pues ya conocemos, hoy en día ya conocemos bastante bien cómo funciona nuestra mente. Entonces, justamente porque nuestros esquemas mentales no contienen la probabilidad o la posibilidad de una vida extraterrestre, no tenemos ningún tipo de esquemas de comportamiento, por ejemplo, o de, sí, comportamiento social en este caso, con vida extraterrestre, en presencia de vida extraterrestre. Y por no tener ningún tipo de modelo de comportamiento, no sabríamos qué hacer. Al no saber qué hacer, eso también causa ansiedad en el contacto, ¿sí? En la interacción grupal, intergrupal. Entonces, justamente aquí quiere decir que no necesariamente tienen que ser malos para crear ansiedad, si pueden ser buena gente los que vendrían, pero igual nosotros mismos causaríamos en nosotros mismos, sería una reacción de mecanismo de defensa que generaríamos incluso un pánico en grupo, digamos, en pánico en público, digamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar, no? Vale. No sé si conocéis la teoría de la mente o lo que significa metacognición. Vale. Superficialmente os lo explico. La teoría de la mente no es una teoría como es el nombre de un fenómeno, de hecho, de una capacidad del ser humano. La teoría de la mente significa nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro. ¿Ok? Es decir, pensar con la cabeza del otro. ¿Me explico? Es decir, saber que nosotros, como individuos, tenemos nuestras creencias y nuestros deseos, pero de la misma forma, los demás también tienen sus creencias y sus deseos. Entonces, si yo puedo ponerme en el lugar del otro, no exactamente empatía mientras estoy aquí leyendo, no es empatía exactamente, porque la empatía quiere decir emoción. También empatía en el caso de sentir junto con el otro, es decir, pero me refiero cognitivamente, simplemente cognitivamente analizar qué piensa el otro. ¿Qué piensa el otro? ¿Sí? Y aquí está ¿cómo diría? Un fenómeno que parece, es mi hipótesis,
que estamos perdiendo esa capacidad, porque fijaros, interesantemente, la teoría de la mente empieza a desarrollarse en el bebé, bueno, en el niño pequeño, ya a los 3 años, a los 4 años ya está teniendo ideas, a los 5 años ya lo tiene, seguro. ¿Sí? Está pensando y hay métodos de verificar eso. O sea que hay un montón de como diría yo, formas de investigación, ¿sí? Métodos de investigación para ver si una persona lo tiene. Por ejemplo, está el caso de Ana y Sally. Os digo un ejemplo del libro, ¿no? Se trata de saber qué piensa el otro. Entonces, nosotros estamos desarrollando esa capacidad, pero al parecer que incluso los mayores, nosotros, como que no estamos pensando con la cabeza del otro o lo de los demás, sino que lo único que nos interesa, nuestra propia bienestar y nuestros pensamientos y mis intereses y yo. Otra vez el ego, ¿no? Pero esto no es una cosa tan mala, que no lo estoy pintando negativo, sino que sencillamente perdemos, como muy bien dijo, no recuerdo quién lo dijo, la empatía. No es exactamente empatía a lo que me refiero, sino que el interés que nosotros tendríamos que desarrollar también en comunión o comunidad, si quiere, en comunidad con los demás, intereses de todos, es decir, no solamente los míos. Y aquí está el tema de la metacognición. Saber lo que sé, qué es lo que yo sé y qué es lo que no sé. Es decir, el conocimiento o metaconocimiento también se llama así. Es decir, si yo sé cosas, pero luego lo olvido, no quiere decir que no lo sé. Simplemente no lo recuerdo, pero esto significa que aún puedo saberlo. Pero si no tengo metacognición, no sé lo que sé. No sé si me explico, es un poco paradójico. Entonces, ahí aparece el tema de la conciencia, lo que estamos hablando tantas veces de despertar la conciencia. ¿Qué significa eso? Ser consciente de lo que somos, cómo pensamos, cómo juzgamos, ¿sí? Cómo reaccionamos a las cosas. Y esto poca gente lo sabe. Es el autoconocimiento. Y justamente esto estoy enseñando en mis cursos, de hecho, ¿sí? Es decir, hay que hacer las prácticas de autoconocimiento para saber cómo pensamos, cómo juzgamos, cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son nuestros miedos. Por ejemplo, si una vez que lo sepa, esto ya es una metacognición sobre mí mismo. ¿Sí? Entonces, si ya lo sé, entonces sabré también cuáles son mis aspectos que impiden ese contacto. Estos son lo que nosotros tendríamos que cambiar, pero no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal también. Lo primero que nada, lo que es conocer nuestros prejuicios y eliminar los prejuicios. Entonces, aparece el tema de que, ok, ¿quiénes son los que vienen? ¿Los buenos o los malos? Supongamos que vienen los buenos, ok, vienen unos buenos y les gustaría enseñarnos algo. Vale, bien, pero ¿qué pasa? Aparece la duda, ¿no? Y el prejuicio. ¿Qué pasa si nos quieren engañar? Nos dicen que venimos en paz y yo qué sé, ¿no? ¿Qué pasa si nos quieren engañar? Vale, ok, pero esto es tu creencia. Por eso hay que desarrollar estrategias del primer contacto. Y hay que ser transparente de ambas partes. Ahora bien, el tema es que si yo tengo estos prejuicios y tengo estos, como hemos leído aquí, estereotipos, ¿no? La discriminación,
y estoy solamente viendo la parte negativa que podría tener, que no lo tengo demostrado que ellos son malos, no lo sé, ¿no? Pero podría pensar que son malos. Pero si solamente veo estos aspectos, nunca podré tener un contacto para que ellos nos enseñen el despertar o crecimiento o tecnología o economía o lo que queráis, ¿sí? No podré dar yo la oportunidad a ellos para que me enseñen, porque yo me aíslo sencillamente, como nación, como grupo me refiero, ¿sí? Entonces, para que ocurra realmente un contacto con buena gente, no con gente negativa, como mínimo debería eliminar mis prejuicios y controlar mis miedos, ¿ok? Entonces, hay otra versión. Ahora vienen malos, supongamos. En este caso también está bien eliminar los prejuicios, porque los prejuicios causan pensamiento de grupo, como vimos antes, y os di unos ejemplos. Si, aunque vengan los malos, si yo tengo pensamiento de grupo y porque tenemos unos gobernantes y que tenemos unos, digamos así, gente que guía a la población, ¿no? Podrían tomar decisiones erróneas y causar más daño de lo que, ¿sí? De lo que podría ser o evitar, ¿sí? Entonces, quitando prejuicios, pensando con la cabeza limpia, sin discriminación y sin miedo, encontramos soluciones o a lo mejor llegamos a un pacto o a lo mejor llegamos no sé, a unas soluciones con esa gente tan mala, digamos así. Ahora bien, si realmente vienen gente mala, pensadlo un momento, si realmente son malos los que vienen, entonces no van a negociar, nos van a aniquilar así de golpe. Entonces, si aún seguimos aquí, es que no es este el plan. ¿Sabéis? Este no es el plan, aniquilarnos. ¿Ok? Por lo tanto, hay un aspecto aquí que también Stuart Swirlo está de acuerdo conmigo. De hecho, él dijo, porque mucha gente nos pregunta, ¿por qué no vienen los buenos ya? Y que nos ayuden y que nos salven. ¿Y que nos salven de qué? O que nos enseñen o lo que sea. ¿Sí? Pues mira, si nosotros no estamos preparados, no pueden venir los buenos. Acabamos de explicarlo por qué. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Y justamente sobre la teoría de la mente será mi próximo taller en Buenos Aires, al lado con Stuart Swirlo, los dos. Con Stuart Swirlo. Con Stuart Swirlo, los dos. Estaremos en abril hablando de este tema, despertar de la conciencia, teoría de la mente, metacognición, desprogramación y más temas. Impresionante, será impresionante, alucinante. Será impresionante, solamente estar al lado y escuchar todas las historias de Long Island, ¿verdad? De proyectos montados que tiene que ser impresionante. Eso tiene que ser, de verdad, algún día tienes que explicarnos cómo va a ser, ¿eh? Sí, sin problema. Absolutamente todo. Y además sé también que nos tienes que explicar cositas que vas a traer con Stuart Swirlo, ¿verdad? Yo estoy muy impaciente que las traigas porque sé que dominas eso y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Paso a Rafa. Rafa, has visto todo lo que nos ha contado Steve. Buenos, malos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y sobre todo despertar aprendiendo, que es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque en canales como Física de la Creación o En Busca de la Verdad, incluso en Verdad Oculta, que es nuestro amigo Nacho. Está por aquí, por cierto. Muy buenas tardes. Es importante, ¿verdad? No solamente hablar de hipótesis, ¿no? Como estamos haciendo esta tarde, sino que además profundizar en ellas, es decir, estudiarlas,
tú con la historia, Steve con la psicología, yo con lo que pueda saber sobre todo el tema de la ufología, no cada uno en su especialidad. Creo que es lo que tenemos que hacer en todos estos canales para ponerlo de una forma clara y concisa e intentar ser, ¿no?, un referente en todos estos canales en la explicación de todos estos supuestos avistamientos, abducciones, posibles contactos, además de noticias, informar de algo muy serio. ¿No crees, Rafa, que esto debería de ser un constante, en ciertos canales y no se da? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la información que se da, que hacemos, que intentamos traer a través de la ciencia, ¿no? Que la ciencia no es mala, como tú dijiste ayer, depende para lo que se utilice, pues es buena o es mala. Yo creo que nuestro trabajo un poco y nuestra misión es hacer de psicólogos, entre comillas, yo no soy psicólogo, ni pretendo serlo, ni lo voy a ser en mi vida. Yo lo mío es lo mío, pero que también a través del conocimiento, de la historia, de las matemáticas, la psicología, se puede traer estas verdades. Y estas verdades son súper importantes. Yo, en relación a todo lo que ha dicho Steve, se me ocurren muchos casos, muchas cosas, pero bueno, ya llevamos mucho rato y no daría tiempo, ¿no? Pero bueno, esto no quita que se pueda hacer más otros programitas hablando de este tema, que es bastante interesante, con ejemplos. O sea, Steve nos habla de la teoría y también hay cosas en la práctica de la vida real que han sucedido, miedos, fobias, historias, a los cambios, a infinidad de cosas, ¿no? Yo por mi parte, pues nada, invitar a todos los amigos pues que nos sigan, no solamente por seguirnos, sino porque intentamos traer todas estas cosas con pura información. Y eso es algo que yo, por lo menos, aunque participo, ¿no?, como ponente en estos directos, yo lo disfruto mucho. Yo me imagino que los amigos que están ahí también. Steve, ¿más cositas o anunciamos también lo del viernes? Bueno, sí, habría montones de temas más y tengo aquí los magníficos libros de Steve. Para buen rato, sí. No, me gustaría hablar un día sobre el tema de la... ¿cómo te lo diría yo? Institucional, o sea, sí, hechos institucionales. También psicología social, pero es un poquito el tema lo que ayer mencioné. Si recuerdas que somos moldeables, digamos, moldean la opinión pública. Entonces, aquí hay un tema que explica por qué, ¿sí? Cómo es posible. Es muy interesante. Y, en fin, para añadir aquí, para nuestro tema de hoy, que he visto aquí un comentario y solamente responder a eso, que ¿por qué no vienen los buenos? No vienen los buenos por culpa de algunos que... No, por algunos no, por culpa de mucha gente y nosotros también. O sea que hay gente que piensa que está preparado. Os cuento algo propio, mío. Yo tuve un sueño cuando empecé mi desarrollo en ese tema, es decir, algunos años atrás. Tuve un sueño, fijaros cómo fue eso. Ya entré en el mundo del ovni, de los ovnis y el mundo de temas extraterrestres y tal. Estaba ya estudiándolo un poquito. En una noche tengo un sueño que yo estaba en mi antiguo piso cuando era niño, donde vivíamos con mis padres. Y de repente me despierto, estaba soñando que estoy durmiendo, ¿vale? Y de repente me despierto a un ruido como que alguien entró en nuestra casa. Y veo abrir la puerta y entra en nuestro cuarto, que los tres hermanos que somos dormíamos en el mismo cuarto. Alguien entraba en nuestro cuarto, un humano
alguien, un humano, yo le veo forma humana, pero por alguna razón le pongo la etiqueta extraterrestre. Cuando le pongo esa etiqueta, durante el sueño me da pánico. Empecé a respirar, a hacer hiperventilación, que mi mujer tuvo que despertarme para decir, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Y ya, es decir, solamente entrar, medio pongo la etiqueta, es un extraterrestre, no es un humano. Pero tenía totalmente pinta humana, como podría decir, es un ladrón. Sí, pero no, yo no puse la etiqueta ladrón, no, yo le puse la etiqueta extraterrestre. Nada más ponerle la etiqueta me dio pánico. ¿Por qué? Porque me faltaba en mis esquemas esa probabilidad de existencia de vida extraterrestre. Y porque no está, como es algo que no tengo en mis esquemas mentales, me causa miedo, miedo al desconocido. ¿Por qué? Porque yo no conozco ningún extraterrestre. ¿Tú conoces alguno? ¿Ves? De esto se trata. No tenemos conocimiento directo, contacto directo previo, como acabamos de leer ayer. ¿Sí? Experiencias previas no tenemos con ninguno. Nosotros los que no tenemos, algunos sí tienen, pero nosotros los que no tenemos, nos daría pánico simplemente el pensar en ello. Por eso no estamos preparados así. Y los buenos, ahora para responder a ese comentario, los buenos no vienen para evitar eso. Los buenos, los que estábamos hablando muchas veces del amor incondicional, si los buenos tienen amor incondicional, el amor incondicional también significa la no intervención si se causa daño, claramente. Entonces, si yo aparezco, pero tú sufres por mi presencia, yo no puedo causarte sufrimiento. ¿Sí? Pues no vengo. ¿Por qué? Porque no estás preparado a recibirme, aunque yo sea bueno. ¿Me explico? Por eso no vienen. Entonces necesitamos realmente despertar y empezar a crear esquemas mentales. En meditación se puede hacer. Si esto es lo que yo estoy desarrollando y ya lo hice, y ya conocéis mis experiencias hace poco que tuve el tema del ataque de los grises y el otro tema del ser aquel astral. Y tal, y ya no tengo miedo a eso, ya he creado mis esquemas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Perfecto, de verdad, sinceramente, nos gusta que estés aquí, nos des estas mini ponencias, porque debemos de aprender, insisto, ¿no? de personas que estén estudiando psicología para poder adaptarlas a nuestras vivencias, a nuestras vidas y mejorar, siempre mejorar, ¿verdad, Steve? Es muy importante mejorar como personas. Hay una pregunta también, había ahí una pregunta, esta es para mí, y me decían, Sergio Fernando 2426 decía, Sergio, ¿por qué la NASA no ha dicho nada con respecto a lo que anunció el Pentágono, ¿verdad? Pues prácticamente la NASA no ha dicho nada porque el Departamento de Defensa, es decir, el Pentágono, tiene cierto porcentaje de la propia NASA. Quiero decir, diciéndolo el Pentágono, lo dice también NASA. Esto sé que, Rafa, tú habías hecho también algún vídeo que otro sobre ello y creo que estás de acuerdo conmigo sobre todo en el tema de que la NASA depende del Pentágono y con respecto a que lo haya dicho el Pentágono creo que es suficiente. ¿No es así, Rafa? Con esto concluimos. Sí, claro. Es así. Así es. O sea, hemos dado noticias últimamente y ahí lo tenéis en los vídeos. O sea, lo pueden consultar perfectamente y es así. Yo, antes de retirarme, sí. Luego tengo un directo a partir de las 11:30, más o menos. El tema ahora lo programaré y ya, que os espero ya todo. Yo me tengo que retirar, ¿vale? Sí. Tengo cosas que hacer aquí. Así que un saludo, Steve, un saludo, Sergio, gracias, y a vosotros que estáis ahí, a todos un cordial saludo. Y nada, os espero luego
a las 11:30 en mi canal En Busca de la Verdad y Misterio. Hasta luego. Chao, una cosita, que lo sepáis, el viernes tendremos un vídeo a las 5:30 de la tarde con Steve, aquí en el Universo por Descubrir, el cual vamos a hablar un tema muy interesante, economía basada en recursos. Yo le he añadido algo más. Steve, ¿es posible vivir de los recursos naturales? Creo que es muy interesante lo que podemos llegar a conseguir, si podemos o no vivir de los recursos sin todas estas super mega comodidades, ¿verdad? Así que eso será el viernes a las 5:30. Mañana me tendréis a las 11:30 en La Voz del Viento con Moisés, hablando un poquito de todo este follón de la NASA, de los satélites, de qué ha pasado, qué no pasa y qué deja de pasar ahí arriba. Tendremos también un pequeño directo mañana, seguramente. No olvidéis tampoco suscribirse a Física de la Creación, muy importante, compañero nuestro, que es gratis, ¿eh? Que es gratis, ¿no, Steve? Es gratis, ¿no? Claro. Iba a añadir una cosita. Sí, claro. Que el tema de la economía basada en recursos, sí. también lo voy a vincular un poquito con el tema extraterrestre. Interesante. Porque voy a plantear una hipótesis. ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo es su sociedad? ¿Quién es y qué raza, eh? Claro. Hipotéticamente tomaremos una gente, digamos. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Así lo haremos. El viernes 5:30. No olvidarse, ahí Peca ha puesto la tienda de En Busca de la Verdad, Orión y el Universo por Descubrir. Visitarla. Está muy, muy curiosa. Y quedada de Valencia, 23-25 de febrero. 23-25 de febrero. Estaremos en Valencia visitando la catedral, el Grial, el museo, todo incluido en el precio, con hotel, desayuno, cena. Os esperamos. 23-25, Valencia, En Busca de la Verdad, el Universo por Descubrir. Y Orión, que por cierto, ya que ha puesto Orión, no dejéis de escuchar Misterio de Orión Radio. Premio Revelación al mejor podcast 2017. Muchas gracias, Steve. Gracias a todos los que estáis ahí detrás y los que nos veréis después. Gracias a todo el chat. Gracias. Hasta mañana.